Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Imagínate por un momento que el universo es como un vasto espejo. Mejor aún, un infinito espejo conformado por innumerables pequeños espejos de diferentes tamaños, densidades y formas, y que en todos ellos se reflejan los mismos principios y leyes fundamentales, siendo el espejo mayor el receptor último de todos esos reflejos menores. Esa es la mejor imagen que puedes hacerte de esta segunda ley hermética contenida en el Kybalión, el principio de correspondencia. Básicamente, esta ley trata de enseñar que hay una armonía, una concordancia y una correspondencia entre los diversos planos de existencia en los que solemos dividir la realidad: el físico, el mental y el espiritual. Este principio dice que todo en el universo emana de una fuente única y, por tanto, todo lo manifestado está regido por las mismas leyes y principios, manifestándose en diferentes niveles o planos. Para entender mejor este principio, los antiguos sabios herméticos dividieron el universo en tres grandes planos, como hemos dicho, el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Aunque estas divisiones son un tanto arbitrarias y artificiales, ayudan a estudiar y comprender los fenómenos de la vida. En realidad, pese a lo que muchísimos creen, estos planos no están separados por fronteras claras y nítidas. Más bien, se mezclan unos a otros como los colores del arco iris, creando una escala continua difuminada desde la materia más densa hasta el espíritu más elevado. ¿Qué es un plano para un iniciado en el hermetismo? Cuando hablamos de planos, no nos referimos a lugares específicos con dimensiones físicas como longitud, latitud o altura. Más bien, un plano es una condición o estado de existencia, una escala que se mide en términos de vibración, que es la tercera ley que estudiaremos más adelante. Partamos de la base de que la ciencia moderna y los hermetistas coinciden en que todo el universo está en movimiento, que todo vibra. Desde las manifestaciones más elevadas hasta las más bajas, todo tiene su propia frecuencia vibratoria. Los diferentes planos de existencia se definen así por estas frecuencias vibratorias y se establece que cuanto más alta es la vibración, más elevado es el plano. Se recordará, no obstante, que los tres grandes planos no son divisiones reales de los fenómenos del universo, sino simples medios empleados por los herméticos para ayudar al pensamiento y al estudio de los diversos grados y formas de la actividad y la vida universales. El átomo de la materia, la unidad de fuerza, la mente del hombre y el ser del arcángel no son más que grados de una sola y misma escala, y todos son fundamentalmente los mismos, siendo la diferencia solo cuestión de grado y de intensidad vibratoria. Todos son creaciones del todo y tienen su existencia dentro de su mente infinita. Los herméticos subdividen cada uno de esos tres grandes planos en 7 planos menores y cada uno de estos en 7 subplanos, siendo estas divisiones más o menos arbitrarias, esfumándose unas en otras, pero han sido adoptadas por conveniencias del estudio científico. Para ilustrar esto, piensa en la música. Cada nota tiene una frecuencia específica. Las notas bajas, como las de un contrabajo, tienen una vibración lenta y pesada, mientras que las notas altas, como las de un violín, vibran rápidamente. Del mismo modo, los planos de existencia vibran a diferentes frecuencias y los planos inferiores, como el físico, tienen vibraciones más lentas y densas, mientras que los planos superiores, como el espiritual, vibran más rápido y son más sutiles. Los planos de correspondencia en la manifestación. A. El gran plano físico. El gran plano físico abarca todos los fenómenos físicos del universo, desde la materia hasta la energía.
La filosofía hermética no ve la materia como algo separado de la mente del todo, como principio universal subyacente. La considera una forma de energía con una vibración más baja. Aquí tenemos 7 planos menores. 1. El plano de materia A. Este plano incluye las formas materiales sólidas, líquidas y gaseosas tal como las conocemos. Por ejemplo, un trozo de hierro, una gota de agua y el aire que respiramos pertenecen a este plano. 2. El plano de materia B. Aquí encontramos formas más elevadas y sutiles de materia que la ciencia comienza a descubrir, como el radium y otros elementos radioactivos. Estos materiales, cuando se descubrieron en su momento, parecían desafiar las leyes de la física convencional. 3. Plano de materia C. Este plano comprende formas de materia extremadamente sutiles que aún no han sido descubiertas por la ciencia. Podríamos pensar en esta materia como algo etéreo e intangible. Hoy, la ciencia habla directamente de la extraña materia oscura que ha sido calculada matemáticamente y medida, pero es imposible su captación mediante los sentidos. 4. Plano de sustancia etérica. El éter es una sustancia que compenetra todo el espacio universal y actúa como un medio para la transmisión de energía como la luz y el calor. Según los hermetistas, hay 7 tipos de éter, es decir, 7 subplanos, cada uno con sus propias características y funciones. 5. El plano de energía A. Este plano incluye formas de energía conocidas que mueven el universo físico. Podemos nombrar calor, luz, magnetismo, electricidad y la atracción, la cual se manifiesta como gravitación, cohesión, afinidad química, etc. 6. Plano de energía B. Aquí aparecen formas más sutiles de energía que la ciencia aún no ha descubierto. Estas energías pueden ser manipuladas mediante fenómenos mentales y son conocidas por los ocultistas como fuerzas sutiles de la naturaleza. Y 7. Plano de energía C. Este plano incluye energías tan avanzadas que casi parecen albergar vida. Estas energías son utilizadas por seres del plano espiritual y tienen características casi divinas. B. El gran plano mental. El gran plano mental incluye todas las formas de vida con conciencia, en el grado que sea, y algún tipo de mente, desde las plantas hasta los seres humanos. Aquí también hay 7 planos menores. 1. Plano de la mente mineral. Comprende los estados o condiciones de las unidades o entidades que animan las formas conocidas bajo el nombre de minerales, sustancias químicas, etc. No deben ser confundidas con las moléculas, átomos, etc., que son solo el cuerpo material de dichas entidades, así como el cuerpo del hombre no es más que su forma material y no él mismo. Se las puede llamar almas, en cierto sentido, y son seres vivientes de escaso grado de desarrollo, vida y mentalidad. El hombre corriente no suele atribuir mente, alma o vida al reino mineral, pero todos los ocultistas reconocen la existencia del mismo, y la ciencia moderna se está encaminando rápidamente hacia este punto de vista. Las moléculas, átomos y corpúsculos tienen sus odios y amores, manifestado como atracciones y repulsiones, afinidades y no afinidades. 2. Plano de la mente elemental A. Entidades intermedias entre minerales y vegetales, invisibles para los sentidos ordinarios. Estas entidades pueden influir en los procesos químicos y físicos de la naturaleza. 3. Plano de la mente vegetal. La vida y la mente de las plantas. Nadie puede dudar hoy día de que las plantas tienen una conciencia, por primitiva que a nosotros nos pueda parecer, que les permite reaccionar a su entorno. Los vegetales reaccionan buscando luz y agua. Crecen y se expanden de determinado modo para defenderse de amenazas, etc. 4. Plano de la mente elemental B. Entidades a medio camino entre los vegetales y los animales con características de ambos. Estas entidades pueden influir en el crecimiento y desarrollo de las plantas. 5. Plano de la mente animal. La mente y vida de los animales.
Los animales tienen ya una conciencia más desarrollada, con instintos, con emociones y comportamientos complejos y sociales. 6. Plano de la mente elemental C. Estas son entidades o seres invisibles que participan de la naturaleza de la vida animal y humana en determinado grado y combinación. Los elementos pertenecientes a este plano y que están en el grado más elevado del mismo son semi-humanos en inteligencia. 7. Plano de la mente humana. Tiene 7 subdivisiones y comprende las manifestaciones de la vida y mentalidad que son comunes al hombre en sus varios grados y divisiones. En este punto debemos indicar el hecho de que el hombre corriente actual ocupa la 4ª subdivisión del plano de la mente humana, y solo aquellos más inteligentes han cruzado los límites de la 5ª subdivisión. C. El gran plano espiritual. Aquí entramos ya en un terreno misterioso, difícil de imaginar y casi indescriptible. ¿Qué es lo que podríamos decir? ¿Cómo podríamos explicar esos elevados estados del ser, de la vida y de la mentalidad? ¿Cómo podría describirse la luz a un hombre que haya nacido ciego? ¿Cómo explicar el azúcar a quien nunca ha probado algo dulce? Esa tarea es imposible y solo se puede hacer una pobre aproximación. Este gran plano espiritual abarca seres tan superiores que nuestras mentes apenas pueden comprender su existencia. Su mente es tan elevada que, por ellos, nosotros apenas sí pensamos, y nuestros procesos mentales les parecen puros procesos materiales. La materia que forma sus cuerpos es del plano más elevado, y algunos se dicen que están envueltos de pura energía. ¿Qué es lo que podría decirse sobre tales seres? En este plano aparecen 7 niveles menores, cada uno más elevado que el anterior. 1. Maestros y adeptos. Seres avanzados que han trascendido la condición humana. Son los guías y protectores de la humanidad, enseñándonos y ayudándonos en nuestra evolución espiritual. 2. Huestes angelicales. Seres que trascienden nuestra comprensión y que ayudan en la evolución del universo. Los ángeles y arcángeles son ejemplos de estas entidades. 3. Dioses. Seres de tal poder e inteligencia que parecen dioses comparados con nosotros, aunque son parte del todo y están sujetos a las leyes universales. 4. Entidades divinas. Seres que personifican los principios cósmicos y que tienen una influencia directa sobre la creación y el mantenimiento del universo. 5. Almas cósmicas. Seres que han alcanzado un estado de unión con el todo, pero manteniendo la sensación de individualidad. Esta individualidad les permite actuar como intermediarios entre los planos inferiores y el todo. 6. Seres de luz. Entidades que existen en un estado de pura energía y que irradian una sabiduría y compasión inefables. Estas entidades son responsables de la inspiración espiritual y la iluminación. 7. Espíritus universales. Seres que han trascendido toda forma y materia, existiendo en un estado de pura conciencia y unidad con el todo. Son los arquitectos del cosmos, creando y destruyendo universos en un ciclo eterno de renovación. El principio de correspondencia en acción. Si recuerdas la metáfora inicial acerca de los espejos, incontables espejos menores reflejándose entre sí y proyectando infinitos reflejos, uniéndose y mezclándose en el gran reflejo cambiante, esta ley hermética puede ser entendida fácilmente. Lo que ocurre en un plano se extrapola en otro, y las leyes que gobiernan un nivel de existencia también gobiernan las demás, aunque se manifiesten de formas distintas y nosotros le pongamos distintos nombres. Las leyes de la física en el plano físico tienen sus equivalentes en los planos mentales y espirituales. Así, comprendiendo una ley en un plano, podemos inferir, comprender y aceptar su funcionamiento en los otros. Piensa en el concepto de la gravedad en el plano físico. La gravedad es una fuerza que atrae y cohesiona en dirección al centro de un cuerpo celeste. En el plano humano,
podríamos asociar la gravedad con la atracción física, emocional o psicológica que sentimos hacia ciertas personas o ideas. Incluso el amor puede ser visto de tal modo. En el plano espiritual, esta fuerza de atracción se manifiesta como la aspiración interior hacia la divinidad o el deseo de unirse místicamente con el todo. El arquetipo de atracción se manifiesta en todos los planos, aunque de maneras y con nombres diferentes. O podemos considerar también la teoría de los fractales en matemáticas. Un fractal es una figura geométrica que se repite indefinidamente a diferentes escalas. Si haces zoom en un fractal, verás que la misma forma se repite una y otra vez, sin importar cuánto te acerques. Del mismo modo, los patrones y principios que rigen el universo se repiten en todos los niveles de existencia, desde partículas subatómicas hasta las galaxias más grandes. En resumidas cuentas, este principio hace evidente la interconexión activa de todo plano de la existencia. Los automatismos de un insecto, la mente de un humano y el espíritu de una galaxia. Todos unidos por las mismas leyes universales, más allá de apariencias que separan, prevaleciendo en la unidad esencial del todo. Permíteme ahora, si has captado intelectualmente el principio de correspondencia, sugerirte que no lo dejes simplemente como una idea interesante, bonita y sensata que acabas de escuchar. No te limites a enriquecer tu conocimiento con ello, pues eso sería desaprovechar su verdadero potencial. Abre las puertas de tu vida cotidiana a este principio. Busca paralelismos y equivalencias, tanto en tus relaciones personales como en los ciclos naturales, mareas, estaciones, etc. Observa, medita y aplica este principio de manera práctica. ¿Cómo? Te pondré un par de ejemplos. Si sientes, por ejemplo, que tu vida carece de orden y te resulta imposible establecer planes a largo plazo, ¿por qué no empezar actuando en planos más pequeños, ordenando los pequeños detalles? Organiza tus papeles, tu ropa y los alimentos en tu nevera. Luego, extiende este orden a tu hogar y a tu lugar de trabajo, avanzando gradualmente. Pero sé paciente, muy paciente, sin obsesionarte. Mantener de modo fluido y natural un entorno externo ordenado acabará reflejándose en tu vida emocional, mental y en todos los demás aspectos. Estás siendo un canal para la manifestación del orden a través de ti, utilizando así el principio de correspondencia. En el caso contrario, también tiene su aplicación. Si sientes que tu vida es monótona y falta de sorpresas, ¿por qué no empezar a introducir el caos de manera consciente? Cambia las cosas de lugar de forma aleatoria, rompe los horarios establecidos, improvisa, acepta invitaciones y propuestas inesperadas, da paseos sin destino fijo. Abraza la espontaneidad y la incertidumbre. Aunque muchos busquen seguridad, cerrarse completamente al caos y la improvisación es como encerrar tu vida en una caja sin ventanas, solidificando y limitando tu existencia. No nos engañemos, aquí reside la magia real, la verdadera alquimia mental, mencionada por ocultistas, esoteristas y tantas otras corrientes. Esa magia real es una magia que no se manifiesta con luces brillantes ni resplandores, sino a través de la observación, la interiorización y la aceptación de que todo se manifiesta siguiendo el principio de correspondencia. Cuando comprendes que las leyes universales se reflejan en todos los niveles de existencia y lo aplicas incluso a pequeña escala, expandes tu conciencia. Si de repente entiendes que tus pensamientos pueden influir en tu salud física y viceversa, es posible que te sientas motivado a mejorar tu bienestar de modo espontáneo y natural, sin grandes esfuerzos ni decisiones voluntariosas. La verdadera comprensión se incorpora a tu ser como un clic intuitivo y profundo, ampliando así tu conciencia. Como diría Jacobo Grinberg, es una complejización del algoritmo de tu yo individual que en su proceso de autoalusión ha incorporado como propia nueva información y ha transmutado. Un día, al despertar, si interiormente experimentas y sientes de manera clara y vibrante que tus acciones tienen repercusiones en todos los niveles de tu existencia, entonces podrás afirmar
que el principio de correspondencia es realmente tuyo, y entonces podrás usarlo.